confusa conceptualización del significado de racionalidad. Porque normalmente las personas suelen creer que la racionalidad es como estar todo el tiempo en la cabeza, pensarlo todo, sobreanalizarlo todo, y eso no es la racionalidad. Eso se llama obsesión. Porque cuando evitamos lo malo de la vida, también evitamos lo bueno. Entonces, claro, cuando una persona se pone muy obsesiva con la fatalidad de los pensamientos y la probabilidad de que suceda lo peor, lo ven como algo muy probable cuando no lo es, y sus capacidades de afrontamiento, si eso pasara, como muy bajitas. Entonces, la persona que llaman, muchos llaman racional, que no es racional, más bien es irracional, obsesivas, ponderan mucho la aparición de una catástrofe, claro, que generalmente no pasa, ¿sabes? O sea, lo peor, casi nunca pasa en la vida. La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast. A todo mundo le encanta la sinceridad, hasta que haya alguien que la practica. Hablando sin filtro, podcast. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando sin filtro. En una emisión más y hoy me acompaña, como siempre, mi queridísima Ilse. ¿Qué onda, Ilse? ¿Cómo estás? Hey, muy contenta. Bien, estoy emocionada por la plática de esta emisión y pues para ello nos da muchísimo gusto recibir a Fabio Alejo. Él es psicoterapeuta en terapia racional, emotivo-conductual y cognitivo-conductual, profesor en el Instituto de Terapia Racional Emotiva de México y también divulgador de la salud mental. Fabio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué onda, Ilse? Pues muchas gracias por la invitación, Carlos. ¿Qué onda, Fabio? Padrísimo que esté en este espacio, que me han invitado a este espacio, a su auditorio, para hablar de pues, temas que espero sean del interés general. Gracias. Oye, buenísimo. Y para arrancar, Fabio, ¿por qué no nos cuentas acerca de esto, de esta terapia TREC? Que la verdad es que no es como muy común, o más bien creo que sí es común, pero estas siglas, ¿no? De terapia racional, emotivo-conductual, ¿cómo se diferencia de la terapia clásica de cognitivo-conductual? ¿Qué tiene diferente? ¿Qué tiene en común? Igual y que nos cuentes un poquito de ese vapor. Fíjate, Carlos, que hay muchos mitos y leyendas sobre la psicología y rápidamente les puedo contar que, o sea, no hay una psicología, hay muchas psicologías. Generalmente venimos de una tradición psicoanalista, es decir, sobre todo en México, el psicoanálisis de Freud, ¿no? Pero hoy en día existen muchos más otros modelos, que son modelos muy prácticos para determinados trastornos, tanto del estado de ánimo como de la personalidad. Es así como nace la TCC, terapias cognitivo-conductuales, que vienen los primeros conductistas como Skinner, estamos hablando de 1930, 40, 50, Watson, y luego es puro conductismo. La psicología no era ciencia hasta que aparece la conducta, porque la conducta es lo único que se puede medir. Entonces antes no había forma de decir, claro, vamos a hacer un estudio sobre cómo se comportan las ratas, ¿no? Los perros, los changos, y los humanos. Entonces ahí es como aparece el conductismo. En cambio, lo que le llaman la caja negra, que es la cognición, los pensamientos, pues no hay forma de llevarlos a una práctica de laboratorio, ¿saben? Y así es como la terapia cognitivo-conductual y la TREC empiezan a hacer el primer modelo, primero la TREC 1955, el primer modelo de terapia cognitivo-conductual, y luego la terapia cognitiva de Aaron Beck, es el segundo modelo de terapia cognitivo-conductual, y luego ya vienen las terapias de tercera generación, que son la de aceptación y compromiso, la analítico-funcional, mindfulness, dialéctica comportamental, son terapias que todavía siguen sus estudios en curso ahora. Todos estos modelos son terapias cognitivo-conductuales y están basadas en la modificación de la conducta y específicamente en las cognitivas, en la reestructuración cognitiva, que es la modificación de creencias irracionales, distorsiones cognitivas y todo aquello que conocemos como contenido de pensamiento.
No sé si te contesté. No, bastante complejo. La verdad es que es como... Para mí el resumen de la psicología, obviamente aquí podemos decir muchas cosas porque no somos expertos, Fabio, por eso te invitamos para que nos aclares todo este panorama, pero de todo lo que hemos discutido en este espacio, para mí el resumen, digamos, de todos estos modelos, al final del día es ayudar al paciente a que interprete una realidad y que se sienta cómodo con esa realidad, ¿no? Porque hoy vemos que gente vive basada en, no sé, en pensamientos del pasado, imaginando un futuro totalmente catastrófico y demás, o el tema que hoy proponíamos, este tema de la gente que es demasiado racional o que se asume a sí mismo como racional, pero en el fondo también hay una gran irracionalidad de fondo, ¿no? Porque está creando como ciertos comportamientos maníacos en algún momento, no lo sé si describirlo de esa forma, pero pues que le da demasiada vuelta a las cosas, ¿no? Sí, claro, pero creo que existe allí una mala conceptualización por muchas personas o confusa conceptualización del significado de racionalidad. Porque normalmente las personas suelen creer que la racionalidad es como estar todo el tiempo en la cabeza, pensarlo todo, sobreanalizarlo todo, y eso no es la racionalidad. Eso se llama obsesión. Una persona con un trastorno obsesivo compulsivo, veremos que es una persona que por mucho tiene pensamientos que llegan intrusivos, ¿sabes? Como intrusos, no los puede tener y los escala. Entonces, algo que puede ser que puede no tener importancia, por ejemplo, una persona con un pensamiento obsesivo con respecto a, por ejemplo, a las bacterias. Son personas que se lavan las manos todo el día y piensan, no, es que sería terrible que yo me contagiara o contagiara a otra persona, y se ven ya casi en el hospital, o ven que por su culpa alguien llegó al hospital y se murió, y entonces escalan muchísimo el fatalismo, el tremendismo de las consecuencias de una conducta que es más bien segura, ¿no? Entonces, sí, una persona, la vida es un riesgo, vivir es un riesgo, ¿ok? Es decir, vivir mata, ¿no? Entonces, si vives, porque pues, sí van a haber riesgos. Habían muchos más riesgos hace 1000 años o hace 45,000 años, o sea, el promedio de vida era más bajo. Hoy la vida es más segura, pero muchas personas viven como si todo fuera un riesgo inminente. No sé, por ejemplo, que si agarras el Uber, te van a raptar y te van a secuestrar. Espérate, o sea, sí son cosas que pasan. Okay, sí son cosas que pasan, sí es importante sí tener cuidado, pero no podemos evitar dejar de vivir, porque cuando evitamos lo malo de la vida, también evitamos lo bueno. Entonces, claro, cuando una persona se pone muy obsesiva con la fatalidad de los pensamientos y la probabilidad de que suceda lo peor, lo ven como algo muy probable, cuando no lo es, y sus capacidades de afrontamiento, si eso pasara, como muy bajitas. Entonces, la persona que llaman, muchos llaman racional, que no es racional, más bien es irracional, obsesivas, ponderan mucho la aparición de una catástrofe que generalmente no pasa, ¿sabes? O sea, lo peor casi nunca pasa en la vida. Y si llegara a pasar, pues lo sobrepasamos, ¿sabes? Y seguimos adelante. Lo único que no podemos, sobrepasar es la muerte. Pues ya qué, ¿no? Ni modo. Pero generalmente cuando pasa lo peor, lo podemos sobrepasar. Claro que es doloroso y difícil, pero podemos sobrepasarlo. Y muchas veces pagamos por adelantado emocionalmente, con mucho miedo y con mucha evitación y con mucha obsesión de cosas que nunca pasaron. Pero pues nunca pasaron y ya gastaste años de tu vida viviendo con miedo o no saliendo o evitando muchas cosas porque no te pasaran y pues no, o sea... la verdad es que eso es a veces como un desperdicio de experiencias, ¿no? Pero bueno, entonces la obsesión no es lo mismo que la racionalidad, perdón, sí, exacto, la obsesión no es lo mismo que la racionalidad. La racionalidad es la capacidad, fíjense, la racionalidad es la capacidad de usar nuestro cerebro lógico, la parte lógica de nuestro cerebro que se llama corteza prefrontal, usarla para modular nuestras conductas
de forma que sean racionales, es decir, que nos acercan a nuestros objetivos racionales. Y cuando digo objetivos racionales, me refiero a objetivos que no dañen tu salud ni tu vida, ni la salud ni la vida de otros, que sean congruentes con la realidad, objetivas, conductas que sean proporcionales a la realidad, que no generen conflictos innecesarios con las personas, que no generen emociones nocivas innecesarias. Entonces, una conducta racional tiene estas 5 características. Igualmente, los pensamientos racionales. Un pensamiento racional es un pensamiento que te ayuda a tener emociones no tan intensas, no tan largas, y emociones que no aparezcan en momentos inadecuados. La racionalidad es esta capacidad de autorregulación emocional para tener emociones proporcionales a la realidad. Actuar, por ejemplo, con temor, pero no con pánico. O sea, el pánico te deshabilita. Actuar con molestia para poner límites, pero no con enojo o ira, porque cuando te enojas, pues, nadie se enoja con fines altruistas, ¿no? O sea, la persona que se enoja, pues se quiere chingar al otro, no se enoja por buena onda. Entonces, por eso hay que modular nuestras conductas y nuestras emociones, y la racionalidad nos ayuda en ese propósito. Todo lo contrario es la irracionalidad. Ok. Oye, y es que sí es cierto, ¿no? O sea, porque también este tema de las emociones, que hoy está tan de moda hablar de déjate vivir o deja sentir las emociones y sé consciente de las emociones. Pero también ¿no crees que de repente esta racionalidad excesiva por sentir también nos clava en una onda de, güey, me tengo que sufrir o tengo que verdaderamente, porque te escuché en algún video donde hablabas que justamente el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Y a veces nos clavamos tanto, y se habla como de este tema de sentir las emociones y identificarlas, pero pues nos clavamos demasiado en ellas, ¿no? Bueno, yo trato de no hacerlo tanto, porque al final sí es lo que tú interpretas de ese sentimiento, y creo que por ahí también la TREC habla mucho de este esquema, el ABC, ¿no? De cómo vas interpretando. A lo mejor si nos cuentas un poquito de ello, pero ¿qué opinas de este tema de sentir tan profundamente las emociones y vivirlas al máximo? Bueno, hay que tener un poco de cuidado con eso de vivir las emociones al máximo, porque, o sea, una cosa es que aceptes tu tristeza, porque perdiste un perrito, un ser querido del trabajo, la relación, ¿ok? Entonces acepta la tristeza, no te puedes pelear con el duelo, porque si no tendrías un duelo complicado. Entonces una cosa es aceptar la tristeza y otra cosa es sentirte apapachado en la tristeza, abrazar la tristeza hasta llegar a la depresión, ¿no? Entonces esto ya no nos conviene, porque la depresión ya hay problemas orgánicos, químicos, y cuando hay movimiento químico en el cerebro, pues la cosa se pone muy fea allá adentro. Lo mismo en la molestia, o sea, está bien aceptar la molestia, incluso si te enojas, ok, pues sí es una emoción evolutiva, pero en nuestra era actual, en nuestra época, es una emoción sobrada para resolver problemas, ok, sobrada. O sea, el enojo lo vamos a entender como una actividad fisiológica y una experiencia interna fisiológica donde el cerebro emocional está en modo evolutivo y la corteza prefrontal lógica se cierra para que el ataque no sea interferido por la cognición. Es decir, hace un chingo de años, cuando vivíamos en clanes, pues, si veías un león, pues no te vas a poner a pensar con lógica si es un león viejito, si está chimuelo, pues no. Entonces, por eso, evolutivamente hablando, la lógica se cierra para que el escape o el ataque sea, claro, sea inminente. Entonces, hoy en día, no estamos, o sea, no está peligrando nuestra vida. O sea, realmente los momentos en los que tenemos que usar el miedo, el enojo como activación neuroendocrina es cuando nuestra vida está en peligro. Si nuestra vida no está en peligro, es absolutamente innecesario y sobrada toda la descarga emocional del enojo, porque te borraron del mail o te sacaron del Facebook o te dejaron en visto.
Es una pendejada descargar toda la energía en algo que no es un peligro de muerte, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí podemos modular nuestras emociones y el ABC de la TREC, como decías, nos ayuda a entender cómo es ese caminito. Las personas creen, generalmente, yo cuando veo a mis pacientes, pues, casi todos llegan con la misma creencia, que nosotros simplemente respondemos a las cosas que nos pasan. Es decir, que si me mientan la madre en el tráfico, pues tengo que mentarle la madre de vuelta, me tengo que enojar, por ejemplo, ¿no? Y que esto es automático, y que eso lo haría todo el mundo. Y es un gran error, claro. Porque si todos actuáramos de esa forma, pues ya nos habríamos matado todos, ¿no? Pero no, hay gente más pacifista, hay gente que le mientan la madre en el tráfico y se ríe, otros ni pelan, otros se enojan y se bajan y te quieren madrear. Pues cada quien reacciona de forma diferente porque cada quien tiene vivencias diferentes, experiencias diferentes, creencias diferentes. No, me tienen que faltar el respeto. Y mi papá que me decía, si no te los chingas tú, te chingo yo, ¿sabes? Entonces ahí están buscándose siempre ajusticiarse con alguien, ¿no? A trompadas. Bueno, pues entonces el ABC es esta ecuación donde muchos creen que de A, que es el activador, un evento activador, que me mientan la madre en el tráfico, A, pasamos a C, que es la consecuencia. La consecuencia emocional, por ejemplo, enojo, y la conducta que viene de la emoción, que me pongo de pedero con el que me mentó la madre. Pero falta la B. ¿Dónde está la B? La gente no quiere ver la B. Y la B es el bagaje de pensamiento, el contenido. Tus creencias, interpretaciones de la realidad, distorsiones cognitivas, pensamientos automáticos, todo ese es el contenido que hace que sientas lo que sientes y hagas lo que haces. El problema, si tú no ves esto, es que tu vida no te pertenece porque cualquier güey allí te hace enojar y tú no puedes ni meter las manitas, entonces, güey, pues pobrecito de ti, porque pues tu felicidad o tu tranquilidad o lo que sea no son tuyas, son del primer güey que pasa enfrente de ti y te ponga ojos de huevo cocido y ya te chingó porque tú te enojaste. Pues, qué mala suerte, ¿no? Entonces, la idea en la terapia es que la persona se haga responsable de que sus emociones son el producto de sus pensamientos y no de lo que pasa allá afuera. Si tú te haces responsable de tus emociones, entonces tú puedes dirigir tu vida. Pero si tú no te haces responsable de tus emociones, los demás van a dirigir tu vida, te van a manipular con culpa, te van a hacer enojar y tú vas a vivir así como una hojita ahí flotando sin poder hacer nada. Y eso es lo que hace el ABC. Es el producto de A, acontecimiento activador, B, bagaje de pensamiento, contenido, C, consecuencia emocional, enojo, C, consecuencia conductual, pegar o gritar o mentar madres. Ese es el modelo y así es como nosotros vamos enseñando a nuestros pacientes a conocer sus contenidos y debatir los pensamientos irracionales. Oye, Fabio, está súper interesante todo esto que nos platicas y me parece que lo abordamos hasta este momento de forma muy general. Nosotros por lo regular llevamos un poquito más estas charlas a las relaciones en pareja. Entonces okay. Me gustaría preguntarte ahora con este tipo de, no sé si es un rasgo de la personalidad, ser racional, es un trastorno o qué rollo con eso. Y te lo pregunto por lo siguiente, cuando tú eres una persona racional u obsesiva, ¿no? Pónganle el nombre que mejor les acomode, y te intentas relacionar con otras personas, creo yo, tengo la teoría de que haces clic con la persona que es todo lo contrario a ti o que te despierta cierta cuestión que no te encanta, ¿sabes? Es como los tipos de apego, como que el evitativo se junta con el ansioso y entonces el hambre y la necesidad se juntan y ya valió madre, ¿no? ¿Algo así pasa también con este tipo de rasgos de la personalidad o qué onda? Pues sí, o sea, hay diferentes tipos de parejas equitativas, parejas filosóficas, parejas racionales, parejas humanitarias, neuróticas o compensatorias, que se compensan. Es decir, el que no tiene habilidades sociales y es todo tímido, se casa con la que no le para el pico y entonces él ya no tiene que hablar en las reuniones. Porque llevo a mi esposa y ella se encarga de hacer el trabajo social.
y yo estoy ahí con mi cuba calladito. Entonces son parejas que se compensan. O por ejemplo, una pareja muy común es la mujer, puede ser al revés, pero bueno, hemos encontrado más casos donde la mujer es como dependiente, subyugada o sumisa, culpígena, y se relaciona con un narcisista. Entonces el narcisista está buscando a alguien que se sienta culpa para poder relacionarse con esa persona, que pueda manipular a través de la culpa. Y como es encantador, carismático, y una mujer se puede sentir muy interesada en ese perfil, y te digo, puede ser al revés, mujer narcisista y hombre dependiente o culpígeno. Entonces su pareja se enamora de toda esta galanura, y al principio es muy servicial y muy sabe cómo conquistar, ¿no? a su pareja, pero pues luego la maltrata psicológicamente, la hace gaslighting y todo eso. Entonces sí hay parejas que se compensan, que tienen esta propensión a atraerse, ¿sabes? Pero son parejas muchas veces irracionales, neuróticas. Ahora, quiero aclarar, no es lo mismo, nuevamente, aclaro, no es lo mismo racionalidad que obsesión. La racionalidad es una virtud, no es un defecto, ¿ok? Vamos a entender la racionalidad como, en términos de Goleman, inteligencia emocional. La inteligencia emocional es poder gestionar tus emociones, tus conductas y tus relaciones sociales. Entonces la racionalidad también es eso, ¿ok? Oye, en este tema de la relación, yo creo que el punto que toca Ilse respecto a las relaciones de pareja es de lo más complejo, ¿no? Porque, y creo que lo quiero ligar justo a lo que hablabas de este tema del ABC, porque en realidad siempre estamos interpretando e interpretamos con base en nuestra experiencia de vida, ¿no? Lo que vivimos desde nuestra familia nuclear, y luego las experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida y cómo nos relacionamos, y esta idea de buscar a la persona ideal que cubra todo lo que a mí me hace falta, y entonces lo tengo que encontrar en la persona de enfrente, y si no me lo da, entonces se hace un pedo, ¿no? O sea, creo que el problema de las relaciones es ese. Y hace poquito escuchaba una charla de Anthony de Melo, que justamente él habla del desapego, ¿no? Total. Entonces, donde él dice, es que estar enamorado es darle el control a la otra persona. O sea, como que la razón de ser y lo que tendríamos que buscar es más bien amar, ¿no? Porque la gente no te hace. O sea, realmente es lo que tú hablabas. En realidad, cuando tú recibes un estímulo, pues tú interpretas las situaciones y tú mismo te estás generando ese problema, ¿no? Y entonces estamos esperando algo de alguien que no tiene culpa de nada, que tiene una historia de vida independiente, y que si tú decides darle entrada a tu vida, pues deberías asumir de alguna forma tus consecuencias. Es difícil, ¿no? Porque realmente son ideas para mí un poco elevadas, en el sentido de, pues, de tienes que trabajar un montón estos sentimientos y esto que hemos aprendido de lo que debería ser una pareja, ¿no? Y cómo tendríamos que vincularnos en pareja, precisamente. Sí, ok. Sí, es muy interesante. Yo lo primero que preguntaría sería, ¿para qué quieres una pareja? Porque, o sea, la verdad es que no solemos hacernos esa pregunta. Claro. Es como parte de la agenda cultural. Y es que nadie se lo cuestiona. Es decir, o sea, ¿qué necesitas en la vida? Pues tener una pareja, casarme, tener hijos, tener una carrera, estudiar y tener un trabajo. Y este modelo, pues es un modelo, a ver, esto del enamoramiento es un modelo reciente de la pareja como la entendemos hoy en día. Antes eran parejas de interés, como en la Edad Media, entre familias y dinastías y reinados, ¿no? Pero si nos vamos allá unos 100,000 años atrás, pues no existía eso. O sea, eran clanes y todos tenían relaciones con todos y no existía esta apropiarse de una persona. Entonces, o sea, la pareja en realidad es un concepto. Es un concepto en el ser humano cuando se manifiesta de la forma como nosotros creemos en la pareja y todo lo que hay alrededor de la pareja, ¿no? Es decir, hay fidelidad,
vivir juntos, dormir juntos, abrazaditos, y si no dormimos juntos, no es pareja. Y la verdad es que hay muchas parejas que mejor que no durmieran juntos porque uno pues ronca y la otra se echa pedos, entonces no duermen, pero no se dicen no quiero dormir contigo porque entonces el amor está fallando. Y es que ese es un problema. Por eso el concepto de pareja es humano y no así las hormonas, ¿no? Eso sí, no, las feromonas, pero eso es para la cópula. Sin embargo, para vivir para siempre, eso es un concepto. Así es que hay que preguntarse, ¿para qué quieres tener una pareja? ¿De cuándo crees en eso? ¿Ese modelo va contigo? ¿Qué conseguirías con una pareja? ¿Cuáles son tus ideas de pareja? ¿Te quieres apropiar de la persona? ¿Quieres tener una apropiación genital? Es decir, que use sus genitales nada más conmigo, porque si no, esto no es pareja. O sea, todo este tipo de cosas las personas no las hablan. Y obvio, en prueba y error, se empiezan a dar de madrazos en los 2, 3, 5, 10 años que dura la relación porque nunca hicieron acuerdos y nunca se hicieron ninguna de estas preguntas. Entonces la primera pregunta es bien básica. ¿Necesito yo tener una pareja? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Quién me enseñó eso? ¿Dónde lo aprendí? Y yo creo que es lo que dices y me recordaste este libro de Sapiens, ¿no? Que justamente el autor habla de toda la historia de la humanidad y de esta historia que nos contamos, que al final del día todo lo que hoy vivimos en sociedad y demás son historias que de alguna manera permean entre una sociedad, ¿no? Y entonces a medida de que todo el mundo lo adopte, pues se hace una realidad. Y hoy justamente esto que tú acabas de comentar respecto a la pareja, respecto a la forma en que tendríamos que relacionarnos, pues hoy si tú se lo planteas, por ejemplo, en el caso mío, si yo se lo planteo a una mujer, en términos de, oye, pues, vamos a coger solamente, por ejemplo, ¿no? O ¿para qué queremos dormir juntos toda la vida? O ¿por qué tendríamos que estar toda la vida juntos? Pues es como, no te estás comprometiendo, estás teniendo, o sea, creo que sí tendríamos que replantear la manera en que hoy nos relacionamos, porque al final del día, en este espacio lo hemos abordado en muchas ocasiones y hemos hablado con personas que exploran el poliamor, que exploran otro tipo de relaciones, y creo que todos tienen argumentos válidos, pero al final lo que yo veo es que todos tienen también como estos bias, ¿no? Estos sesgos cognitivos de alguna manera, en donde al final del día pues no logramos todavía como llegar a ese, estamos como en un debate, no sé si tú lo veas de esa forma, y al final del día creo que estamos evolucionando en este contexto de esta historia que estamos construyendo, y al final pues yo me pongo a pensar en las relaciones modernas, pues tienen poquito, ¿no? Porque hasta pues, más o menos creo que somos como de la generación, o sea, nuestros padres vivían toda la vida juntos o nuestros abuelos, pero pues a lo mejor no vivían muy feliz, ¿no? Y hoy la manera en que queremos relacionarnos es una manera así para toda la vida, pero de una manera muy bonita, en donde siempre estemos juntos, el apoyo, el dormir juntos, el tener un amigo, el tener a la persona que me apoya, la que admire. Y a medida que pasan los años eso se vuelve complicado, lo tenemos que trabajar, ¿no? Porque al final creo que el amor es eso. El amor creo que sí es un tema de voluntad, de esfuerzo, y que no siempre tiene que ser para toda la vida, ¿no? Porque también las personas evolucionan. Claro, puede ser por tramos. Sí, yo siempre también, o sea, yo lo veo así. Una relación profunda puede durar una semana como años, pero no necesariamente que sean muchos años quiere decir que sea una relación profunda. A lo mejor se cagan la madre, pero pues están allí por los hijos, por las familias, por el patrimonio, por veto a saber, pero se odian, ¿no? Y hay gente que pues, se conocieron en una vacación, se amaron, se marcaron profundamente, se van a recordar para siempre aunque no se vuelvan a ver. ¿Y ahí qué sería racional? O sea, en realidad ninguno es racional, ¿estás de acuerdo? Solo vivir el momento, fin. Sí. Pues sí, o sea, hay que vivir el momento, pero con racionalidad. Por ejemplo, pues no vas a coger sin condón por vivir el momento, ¿no? Claro. Entonces hay matices, ¿no? Claro. Pero hay gente que está viendo un atardecer en la playa y está sufriendo porque se va a acabar, ¿no? Ay, claro. Ay, claro. Y se te salió del alma. No, es que a mí me pasa mucho, ¿sabes? Sí. Y
tendrá poquito tiempo que ya no, pero es muy difícil domar a mi yo ese interno raro, ¿sabes? Que está como en ansiedad permanente. Es que eso también es importante. Creo que atender esos padecimientos que tenemos ahí, pues debe ser algo también a lo que le tenemos que prestar atención, ¿sabes? Y de alguna forma es como, bueno, luché tanto por tener este momento que ya lo tengo, pero cuando ya lo tengo ya se me va a acabar. Y entonces vivimos en el rush de lo inmediato, lo rápido, ¿sí me entiendes? Entonces, al final del día yo les digo, bueno, pues ya te sacas una foto y y la vas a recordar y está cool. Pero más allá de sacarte la foto, postearla y demás, es como que estés en el presente, aquí y ahora, disfrutando ese momento, pero no teniendo todo el tiempo presente en que se va a acabar, porque obviamente se va a acabar, ¿no? Pues sí, y eso pasa no solamente con la puesta de sol, también pasa con la comida, con el postre, con el sexo, con la relación, con muchas cosas, con el trago. Pero también es un pensamiento obsesivo en sí mismo. Es como, o sea, no es algo, es intrusivo el pensamiento. Y nada más como lo experimentas, lo validas, ay, sí, se va a acabar. Sí, se puede tomar el pensamiento como una experiencia pasajera también, que es parte del paisaje, pero no validarlo en el sentido de no subirte ese tren de pensamiento. Claro. Y eso también es la racionalidad. Claro, y entonces, Fabio, también, ¿qué nos podrías hablar sobre este tema justo de el manejo de la frustración, ¿no? Que hoy vivimos con esta inmediatez, que queremos todo, pues como acabamos de mencionar, de esta experiencia que no se acabe nunca, ¿no? Y tenemos que buscar como estos factores externos que todo el tiempo nos estén validando, que todo el tiempo nos estén dando este rush de adrenalina, de sentir bonito, ¿no? Porque también pues, se vuelve demasiado obsesivo este afán de que todo sea positivo, ¿no? Claro. A veces la vida no es así. No, a veces, la vida no es así. Simplemente, o sea, lo que pasa es que estamos viviendo en un modelo económico basado en subir la autoestima a través de experiencias, posteos, ropa, viajes, relaciones, y si no, estás viviendo mal tu vida, ¿no? Entonces, eso puede ser muy frustrante. El modelo económico estándar que tenemos hoy en día, que mayormente es el capitalista, el consumista, consumismo, está basado en que tenemos que consumir cosas para poder sentir que nos sube la autoestima y que estamos bien, evitar el dolor y que todo sea felicidad. Entonces eso es irreal, y lo que genera es una sociedad que es mucho más vulnerable a deprimirse. Digo, los eventos depresivos son mucho más comunes porque tenemos muchas veces una vida como muy cómoda. Por ejemplo, hay una característica muy marcada entre el consumismo, el tener y el dolor. Pero vamos a llamarle sufrimiento porque, como bien decías, el dolor no es opcional, como la pérdida de un ser querido, pero el sufrimiento sí. O sea, el dolor sería lo que vendría después de una ruptura amorosa. El evitar esa ruptura amorosa porque no quieres sentir ese dolor te lleva al sufrimiento de estar en una relación neurótica o con celos compulsivos. Básicamente es el sufrimiento. Pero bueno, entonces lo que estaba diciendo con este efecto, le llaman efecto dotación, es decir, que el ser humano sufre más por lo que puede perder o lo que pierde que por lo que nunca tuvo. Está bien interesante. Es decir, imagínate que un chavo que con escasos recursos se compra su primer coche. ¿Ok? Y un multimillonario se compra su primer yate. ¿No? ¿Quién está más contento? El que se compró el auto. Pues básicamente los dos, pero no podemos medirlo. Sin embargo, no puede, o sea, ni el que se compró el yate tiene más dopamina para ser más feliz
ni el que se compró el auto, porque tenemos una cantidad finita de dopamina. Cuando tú te acostumbras a eso que te compraste, que se llama adaptación hedónica, quieres otra cosa. Claro. ¿No? Para volver a subirte la dopamina y volver a ser feliz. Y o sea, no hay final. Lo que pasa es que al que tiene más dinero le sale más caro, pero no genera más felicidad porque tenga más acceso a comprarse eso. Sin embargo, sí tiene más probabilidades de deprimirse en sentido a que el proteger sus bienes o el no querer perder estatus, ya sea la autoimagen, el autoconcepto o los bienes, le genera un chingo de sufrimiento. Un chingo, ¿eh? Y entonces esto es el efecto dotación, que las personas sufren más cuando quieren no perder que cuando nunca tuvieron. Está de locos, ¿no? No estoy sugiriendo que todos seamos pobres, pero sí existe mucha pobreza, o sea, en el mundo de gente que es mucho más resiliente. Todos los filósofos estoicos antiguamente pues, eran ascetas, y el ascetismo es no tener pertenencia, ¿sabes? O sea, no tener mucha ropa, o ser como muy minimalista. Y este es un modelo de vida que genera bienestar. Así que la frustración está a la orden del día, sobre todo cuando llevamos vidas muy cómodas, donde estamos acostumbrados a tener experiencias y cosas y dopamina, y que un día nos sintamos mal. Entonces primero nos sentimos mal pues porque estamos tristes, ¿no? Y luego nos sentimos frustrados porque no tenemos ánimo para subir post en Instagram o para salir, ¿no? O porque no tengo energía. Y me enojo luego por sentirme así. Ese es el sufrimiento. El dolor es que estás triste, sí, porque eres un ser humano y vas a experimentar dolor, tristeza. Pero la metaemoción, que en Trek llamamos metaemoción, es la emoción de la emoción. Estar encabronado por estar enojado. ¿Okay? Y ahora ya nada más... De las pelotas, ¿no? También escuchaba ahí de la doble pelota que te está pegando todo el tiempo el balón, ¿no? Sí, exacto, el doble balonazo. Exacto, el doble balonazo. El primer balonazo es el que te cae. Vas caminando por un parque y de repente, madre, es un pinche balonazo, ¿no? Entonces, ya ni modo, o sea, no, pues te cayó. Pero si agarras la pelota y se las vuelas a los chavos y empiezas a encabronarte y les gritas cosas, ya ese es un segundo balonazo que tú te das. Y el tercer balonazo cuando vienen y te quieren romper tu madre por haberles volado la bolita, ¿no? Entonces, así terminas en Ministerio Público o terminas en YouTube como Lady Balonazos o Lord Balonazos. ¿Sí? Entonces esa es la... ¿Cómo? Como Lady Pedera, ¿no? Pues Lady Pedera. Entonces sí. Y esto es una idea del budismo, del Sayata Sutta, la doble flecha. Es decir, que la primera flecha es la que te cae porque es inevitable, porque si vives una experiencia humana vas a experimentar dolor sí o sí. Y la segunda flecha es la que tú agarras en el aire y te la clavas a ti, que es por no querer experimentar dolor, o sea, la frustración, generas tu propia frustración. El querer llevar una vida llena de estímulos, llena de dopamina, de comodidades, de planes, de viajes, de ropa, de compras, de comida, genera más intolerancia a la frustración. Que el día que te baje la lana o el dinero, una crisis económica o una guerra o lo que sea, no importa qué, la gente más resiliente va a ser la que tiene más callo emocional porque sí pudo tolerar la frustración. Y la gente que nunca se dio ese espacio porque tenía lana o lo que tú quieras, conocidos, o sea, no importa, es como la diferencia entre un rarámuri que toda su vida ha caminado en la sierra descalzo con chanclas. No mames, tiene un pinche callo que pues, parece de piedra. Entonces camina en el campo y no le duele. Pero pues un chavo que se quita sus tenis Nike y se pone a caminar en la sierra, pues le va a doler muchísimo. Pero porque pues tiene el pie sin callos, es como la frustración, es una metáfora. Mientras más callo tienes emocional,
tienes más capacidades de generar resiliencia en momentos en los que te quedes sin luz, sin internet, sin celular, sin dinero. Y dices, no hay pedo, güey. Puedo vivir bajo un puente, no hay pedo. Pero hay gente que antes se da un tiro. Claro. Boom. Oye, y otra cuestión también ligada a este tema de la frustración, como el otro opuesto, el tema de la ambición. ¿Cómo esta misma persona? O sea, porque de repente también caemos en el conformismo, ¿no? O sea, digamos que ya viví y dije, ok, ya acepto la frustración, acepto mi realidad, no deseo nada absolutamente, pero ¿es positivo también no desear y no hacer nada por salir adelante? A ver, vamos a definir, Carlos, porque ya, mira, desde hace 2500 años, 2300 años, Epicuro, que es uno de los precursores del hedonismo racional, él decía que hay deseos que son naturales y que son necesarios. Claro. Pues comer, ¿no? Comer, dormir, tomar agua, un buen techo o protegerte del frío. Son naturales y son necesarios. Pues hay que buscarlos. ¿Ok? Luego están los deseos que son naturales, pero que no son necesarios. O sea, es natural comer, pero no tienes que comer en el Suntory. ¿Ok? No es necesario. Luego matan. ¿Sí? Tienes que dormir, ok, pero tampoco tienes que dormir en el Sheraton. ¿Ok? Y luego están los deseos que ni son naturales ni son necesarios. No es natural ni es necesario el poder, la fama, la gula, la ambición. No es ni natural ni es necesario. Entonces estos, decía Epicuro, que preferiblemente hay que evitarlos. Tú puedes lidiar con el conformismo en términos de estar en forma con lo que sucede, o sea, estar conforme con la forma de lo que sucede y sentirte a gusto. Es decir, tocar el piano. Quiero tocar el piano, pues qué chingón. Pero lo tengo que tocar a huevo, perfecto. No, pues no mames. No, es que no quiero ser un mediocre porque mi papá me decía que si le voy a hacer algo, pues que lo haga bien y si no, mejor ni lo hago. Pues ahí vas a sufrir. ¿No? Entonces, puedes tú aprender a hablar inglés, pero no tienes que hablar como nativo. Puedes estudiar una carrera y no a huevo tienes que trabajar de esa carrera o no necesariamente en la oficina o en la empresa exactamente que tú quieres. O sea, te vas a frustrar. ¿Puede pasar? Sí. Pero estar conforme es como estar en tono con la experiencia que estás viviendo sin meter la interferencia del ego. Del tengo que ser mejor que los demás, el más chingón, el único, el especial o el que marque la historia con este libro, música o lo que sea que hagas, ¿no? Sí, claro. El complejo de Aquiles. De estarte comparando, ¿no? Todo el tiempo. O sea, justo creo que ese es el tema. Cuando empiezas tú a lo mejor competir contigo mismo, ¿no? O sea, yo creo que esta ambición es ¿cómo hago para ser mejor? O sea, tampoco se trata como de quedarme en lo conocido todo el tiempo. Y esto que hablabas también está ligado a la pirámide de Maslow, ¿no? Que también habla de todos estos aspectos fisiológicos de autorrealización y evidentemente para que tú te enfoques en aspectos más de autorrealización, pues que es como la punta de la pirámide de Maslow, pues tendrías que pasar o tendrías que tener cubiertos otros aspectos, ¿no? O sea, algunos aspectos fundamentales de alimentación, de vestido, de a lo mejor algo de dinero, ¿no? Que también no está mal ver el dinero como algo negativo, creo, ¿no? O sea, al final del día es, como tú dices, probablemente no ambicionarlo por ambicionar, sino el para qué, ¿no? O sea, en qué punto estoy y eso me va a hacer mejor o simplemente es como un deseo que cuando lo alcance precisamente me voy a dar cuenta que no es verdaderamente la causa de mi felicidad. Y creo que ahí vivimos, o sea, ese es un ciclo ahí complejo porque también es este tema, me parece mucho de interpretación, ¿no? De nuestra propia realidad y que vivimos frustrados por no alcanzar este tipo de objetivos. Eso, exacto. Hablando de la frustración, claro. Porque
nos frustramos cuando creemos que si le echamos muchas ganas a algo nos vamos a merecer eso. Y la verdad es que no es así, no es cierto. Hay en este momento un montón de mujeres en el mundo que les gustaría ser como Rihanna, pero jamás lo van a poder hacer porque viven en un pueblo de una comunidad muy pobre y tienen que ni siquiera pudieron terminar la secundaria porque tienen que cuidar a sus 8 hermanos. Claro. O sea, hay condiciones de vida muy jodidos. Entonces no es cierto eso de que incluso si tú estás audicionando para lo que tú quieras, o sea, hay condiciones que no dependen de ti. A esto se le llama el efecto cisne negro. El cisne negro es una rareza en la naturaleza y los eventos del tipo cisne negro son estas casualidades, como Facebook, Zuckerberg es un cisne negro, Elon Musk es un cisne negro, Einstein, Apple, o sea, pudiste haber estado en el momento correcto, con la persona correcta, la emoción correcta y la prepara todo para que ¡pum! Cisne negro. Pero la mayoría de las personas no van a poder. Entonces, tengo que ser mejor persona, tengo que ser buena persona, tengo que ser chingón, Este es un problema bien grave que tenemos hoy en día. Cabrón, porque las personas no matizan esto de ser mejor persona o ser una mejor versión de ti mismo. O sea, ten cuidado cuando digas esto porque, o sea, quiero ser una mejor versión de mí, pues, ni que fueras un iPhone, no mames. O sea, no eres el iPhone 13 y vas a pasar a 14, ¿no? O sea, es que no funciona así. No funciona así. O sea, no somos versiones, ¿ok? Y si tú te crees que eres, o sea, que tienes que ser una mejor versión, mejorarte a ti mismo contra ti mismo, hay un problema porque partes también de que hoy eres una mala versión. Claro. ¿Sabes? De que hoy no soy suficiente. Entonces hoy me peluceo el presente. Pues ahí está el problema. Estás peluceando tu presente. ¿Por qué no? Porque voy a ser feliz cuando termine mi carrera. Voy a ser feliz cuando tenga pareja. Voy a ser feliz cuando lo que sea. Y ese lugar nunca llega. Entonces siempre va a estar, puta, ¿y ahora qué tengo que hacer para ser feliz? ¿Y ahora qué tengo que hacer para ser una mejor versión? Pues no puedes, porque el ser humano tiene malos días, comete errores y los vamos a cometer un chingo en el futuro. Y eso no nos convierte en malas personas ni en peores versiones, solamente que los seres humanos evolucionamos de forma zigzag. Pum, así, ¿no? Entonces, o sea, puedes tener más conocimiento, pero eso no te hace superior a nadie, solamente te hace menos ignorante. Claro. ¿Ok? Puedes tener más poder, pero eso no te hace mejor persona o mejor versión o mejor que los demás, solamente te hace más responsable. Okay. Entonces, aquí lo importante, Ilse y Carlos, es que no paren de parear, o sea, esto de ser mejor versión o mejor persona como un fin en sí mismo, porque eso es el ego, sino que te dediques a llevar una vida significativa, lo que para ti quiera decir significativo, cuidando tus objetivos, cuidando a las personas que están a tu alrededor, cuidando el ambiente, el entorno. Y no tienes que ser ni el más chingón, ni el mejor, ni ponerte a prueba, ni tomarte los tiempos, ni simplemente disfrutar aquello que haces en esa armonía. Y si por consecuencia tú crees que eso te hace mejor persona, será una consecuencia, pero no como objetivo. Porque cuando lo haces como objetivo puedes pisar a quien sea para conseguirlo, ¿no? Y es muy jodido porque muchas personas sí lo hacen, ¿sabes? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, Carlos, pide disculpas y retírate, ¿ok? No, aquí somos ignorantes, por eso tenemos al experto. Y no, yo creo que coincido 100%, realmente. Perdón, dale. No, Fabio, otra cosa importante cuando estamos alegando esto es que en lo que nos compartiste de la Trek, venía un apartado en donde hablabas de el debo de y el tengo que. Y entonces creo que no es nada malo siempre y cuando no lo lleves como a los extremos, es decir, que se convierta en imperativo, ¿no? Para hacerlo. Creo que más bien cada quien regula, ¿no? Lo que sí es y lo que no, que también parte mucho del autoconocimiento, y creo que ahí empieza todo el cagadero, ¿no? Cuando no te conoces, no sabes ni qué, o sea, qué sí puedes dar, qué no puedes dar, ¿no? Qué para ti es imperativo, qué no es para ti, o bajo esos preceptos calificas al de enfrente, ¿no? Entonces tampoco está chido.
Bueno, a ver, es que aquí el tema de los imperativos es bien común. Debo de ser exitoso. Debe de respetarme. Tengo que hacer algo importante en mi vida. Él tendría que ser buena persona. Todos esos imperativos son irracionales por definición, porque ¿de qué forma tú le vas a decir a la vida cómo tiene que ser? O sea, tú hablaste hace unas horas con Dios y te dijo, mira, mijito, ese camión no debe de estar ahí mañana, ¿eh? Y tú, no mames, ¿cómo está ese pinche camión? Ayer hablé con Dios y me dijo que no iba a estar, que no iba a haber tráfico. Entonces, los imperativos son irracionalidades porque no podemos nosotros mover la realidad de cómo ya está. Cómo las personas piensan, cómo está la situación económica del país, todo está determinado por muchas cosas que no estuvieron en control de quienes están haciendo eso en el momento presente. Todo está determinado por una ley de causa-efecto. Entonces, la biología de la persona, sus padres, sus creencias, los acontecimientos contextuales, lo fortuito, todo conjuga para que la persona haga lo que hace, piense lo que piensa o que la realidad sea como es. Entonces, la idea en la TREC es cambiar del debería o los imperativos al desearía o me gustaría, estaría padre. Es mucho más flexible, se siente mejor en el cuerpo, es mucho más realista, que las cosas deberían de ser de una forma y no de otra. Es como la diferencia entre hambre y antojo. Tengo hambre, o sea, de comer lo que sea, me muero de hambre, pero el antojo es, bueno, podrá comer sushi o tacos. Entonces hay flexibilidad. Igualmente es el debería y el desearía. El debería no es flexible, se siente pesado en el cuerpo, y el desearía es mucho más flexible y más realista. Wow, qué interesante. La verdad es que sí hay un montón de conceptos y esta parte de la racionalidad y de que le damos vuelta demasiado a las cosas. Creo que hoy hablamos de temas bastante profundos, ¿no? También me encantó este tema de la frustración y yo creo que cada vez tenemos que estar más acostumbrados a esto, ¿no? O sea, la manera en que lo planteas me parece fundamental porque pues sí, vivimos hoy deprisa. Todo el tiempo queremos inmediatez, queremos experiencias, queremos que nos amen, que como dices, ¿no? Este tema de la frustración o del debería, pues no debería ser nada, o sea, simplemente es lo que es y lo tienes que aceptar y tienes que aprender a manejarlo. Yo creo que a medida que vayamos trabajando más en ese sentido, pues tendremos una mejor calidad de vida y este tema de las versiones, pues sí, realmente me resuena totalmente porque, pues sí, ya eres, ¿no? O sea, esta parte de yo soy, pues ya está hecho y es... creo que Eckhart Tolle en este libro de Poder de la Hora justo habla de este mismo tema, ¿no? Pues tienes que estar consciente porque a veces cuando estamos pensando, como ponías el ejemplo de el atardecer, ¿no? Puta, ¿en qué momento se va a acabar? Entonces ya no estás disfrutando ese atardecer porque estás justamente yéndote al momento en el que eso va a terminar. Sí. Y en realidad si nos damos oportunidad de irlo viviendo, pues sí, o sea, eres una versión completa que a lo mejor no sé si es esta idea de evolución, o no sé si de hacerte una mejor versión, pero a lo mejor de evolucionar, porque a medida que entras nuevo conocimiento, pues te vas cuestionando también tus creencias, ¿no? Y te das oportunidad de tener otro tipo de experiencias y aceptar la vida como es, o sea, de que nadie te está haciendo nada, que simplemente vive el proceso. Para mí es como esta idea clave de disfrute el proceso, que el viaje sabemos a dónde vamos todos nos vamos a morir, o sea, ese es seguro, ¿no? Y este miedo también a la muerte creo que a veces permea mucho, ¿no? en nosotros. Y pues bueno, la verdad es que me encantó la charla, Fabio, también por respeto a tu tiempo, te agradecemos en verdad infinitamente. No sé si tengas algún mensaje final para la audiencia de Hablando Sin Filtro que nos quieras compartir. Pues mira, es que mensajes, habría muchísimos, ¿no? Cosas que me encantaría que las personas supieran, pero creo que yo les sugeriría a las personas que busquen a una persona, a un profesional de la salud mental, no porque estén locos o locas, porque la gente cree que pues, la terapia es para locos, es un estigma eso, sino porque es muy inteligente rebotar tus ideas con un cerebro entrenado.
y que en este rebotar ideas puedes descubrir muchos sesgos y muchos vicios de tu forma de pensar y de tu conducta que puedes tú transformar para tener una mejor experiencia de vida, no para ser mejor persona, sino para tener una experiencia de vida más satisfactoria, emociones que no sean tan irracionales, tan intensas, tan duraderas o que no aparezcan todo el tiempo. La experiencia de vida es muy efectiva, es muy sabrosa cuando uno vive en el momento presente. Así planear sea también en el momento presente, una empresa, un proyecto. O sea, no solamente que estés haciendo así como ya, ¿no? Sí hay que trabajar y sí hay que hacer cosas, pero es vivir, como te decía, los procesos y dejar que los resultados, cuida los procesos y deja que los resultados se cuiden solos y que tú disfrutes el proceso. Antiguamente, como decía hace rato, hace miles de años, los hombres del paleolítico generaban autoeficacia al crear nuevas herramientas, el fuego y arte y pues, tecnología para cazar, pero no estoy seguro que eso, o sea, que en esa época dijeran, es que con esto voy a hacer una mejor versión de mí mismo, sino es